El 11 de diciembre de 2023 fue publicada la beta 13 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 con múltiples agregados estéticos, banda sonora, personajes y obviamente al gameplay junto a una revisión lanzada el 16. ¿Esta versión se asemeja a una obra maestra? Vamos a averiguarlo. Como digo siempre, recuerden que el objetivo de esta sección no es mostrar todos los cambios, sino cómo estos afectan al 1 vs 1 online, bajo mi experiencia de 4 años jugando de esta forma. Además, usaremos la 12.3, es decir, la que le precede, en contraposición a la 0.13.1, que a fecha de este video es la más reciente. Seguramente habrán actualizaciones posteriores y cuando eso suceda tendrán su espacio. Para mayor entendimiento de los cambios en el meta, hicimos estas dos tier list que usaré como referencia. Por último, si bien este es mi análisis personal, intentaré mantener la objetividad sin que mis preferencias nublen mi juicio. Ahora sí, comencemos. El roster ha aumentado exponencialmente al incluir a los androides 14 y 15, Dore, Nis, Tarvel, Cell Max, Orange Piccolo, Gamma 1 y 2, Vegeta GT, su contraparte de Raging Blast 2, Broly Super Saiyajin 3 y las formas gigantes de Nail, el Rey Demonio y su primogénito. De estos, el legendario era quien destacaba más por su agarre de 5000 de daño, recordemos que cada barra de vida son 10.000 puntos, y su cañón borrador doble, que es el equivalente al -1 de las bolas de poder máximo de número 17. Si no sabés qué es un timing negativo y qué repercute en los combates, tenés esta explicación acá. El nerfeo al hijo de Paragus vino principalmente en su grab, lo que lo dejó en clase S. Otro de los agregados importantes son los 56 combos strings. Dado a que son esquivables, su uso depende de cómo el jugador quiera plantear su mental game. En uno de los matches de prueba pudimos ver su funcionamiento. Combo. Bueno, che. Hola. Mira eso, amigo. Los combos son el nuevo meta. Evidentemente la escalada es absurda, pero recuerden que se pueden cortar tocando círculo, haciendo contra Z o con una habilidad defensiva, por lo que no es tan grave. Pasando al Capitán Ginyu, que ahora también puede tomar el cuerpo de Tagoma, se le eliminó la limitación de técnicas y habilidades luego de un cambio. No obstante, está limitado a 1 por pelea. La burla, animación que se activaba automáticamente durante varios segundos de inactividad, dejó esa funcionalidad en el pasado al contar con un trigger manual que disminuye el ki del oponente a la par que entrega ganancia de barra azul. Esto beneficia notablemente a guerreros como Gohan Super Saiyajin 2 con su ira serena, el soldado de Cooler y su impacto propulsor, o al androide creado por el Dr. Gedo tras su golpe levantador, cuyas ejecuciones dejan al oponente cayendo hasta que impacte contra el suelo sin posibilidad de frenarse, otorgándoles el tiempo necesario para ejecutar el comando. Dicho sea de paso, justamente los sicarios de la Patrulla Roja, Piccolo Inicio y el Príncipe Saiyajin son algunos de los que tienen ataque perseguidor con 3 barras, cuando normalmente la acometida recta es la que ocupa ese valor y las que embisten requieren 4. Cabe aclarar que se les puede hacer parry con un Vanishing Attack al momento de contacto, aunque parezca ser un Z-Counter, no lo es y es dodge positivo. El Clash aéreo se acciona con 7 sucesiones sin necesidad que alguno pierda salud. De los 14.605.000 universos, solo en nuestra realidad la Contra Z recibió un buff. Sí señores, le incrementaron la ventana de ejecución que otorga 5 barras de ki instantáneas más un aumento de defensa permanente a medida que el número de cadenas se incrementa. Apenas la vi, me enamoré, si bien era consciente que se les fue la mano, porque probamos la beta el día de salida durante 3 horas con la gente de Budokai Tenkaichi Online, servidor de Discord que tenés en la descripción, y esto sucedió. Contra...
Previo a mi explicación, tienen la pelea completa en Medatrox Z para observarla a detalle. Si no les parece extraño, aquellos que hayan visto mi recorrido por el online sabrán que incluso en torneos específicos de esta categoría, hacer 4 consecutivas ya era digno de ponerte una estatua, dado a que había que acertar el fotograma exacto en el que tu contrincante estaba por conectar el puño, presionar arriba cuadrado y repetir el proceso con ping y velocidad de juego al 120%. Entenderán por qué de pasar a hacer 3 en 2021 y 6 como máximo en un short, de repente Arkner y yo pegamos tal power up que logramos 36. Y esperen, porque la armadura está tan OP que miren lo que saca un Kamehameha instantáneo tras varias cadenas. 3000. Por si se lo preguntan, este es el damage que hace por defecto y no, por mucho que crean lo contrario, este problema no escapa ni a gigantes como los Osarus, ni a tanques como Rikum o Topo Hakaishin. Honestamente, la reducción de la 13.1 no está mal, ya que no pasamos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quizá incluso dejar el timing original de Budokai Tenkaichi 3 con las bonificaciones intactas sea lo mejor para dar una ventaja significativa a aquel jugador que domine la mecánica. Las transformaciones con ki siguen igual, así que F por mí. Sin embargo, Shin Shenron y su tormenta llameante, que se habían salvado del ajuste, en la revisión ese bendito ataque cuesta 4 barras y el dragón de una estrella carga 3 pasivo. Ese mínimo arreglo lo descendió de categoría. En la review de la beta 12 lo revisamos a profundidad, por ende podés ir a verla si deseas saber por qué era tan fuerte. Pero si creías que él era el único, hay 2 picks que se me escaparon en ese análisis. Uno de ellos fue Babidi, cuyo protagonismo ocurrió de la mano de Ken de Perú en la final del torneo de Budokai Tenkaichi 4 Online versión 12.3 que hicimos en septiembre. Básicamente, sus bolas cargadas stuneaban, eran imbloqueables y tan rápidas que en la posición adecuada podías spamearlas para ganar en cuestión de segundos. Cuando me lo enfrenté, pensé que con una estrategia como esa debía sacar al Ultra Instinto y estuve a punto de derrotarlo. Quedamos 3-2 y me llevé el segundo puesto. Actualmente se le redujo notablemente la velocidad de sus ráfagas de ki, así que sigue siendo letal a corta distancia. No por nada, el Super Saiyajin 4 de Kakaroto tiene el apodo de Goku Androide. Miren esa carga de ki pasiva. Mira cómo sube solo el ki. Mira. K17, K18, K19, que el Dr. Maki Hero, no, Goku Androide, papá. Mira esa carga de ki. En menos de 10 segundos ya tengo el ki completo. Lo que le entrega una docena de choque de meteoros y en lo que el enemigo impacta contra el suelo, Arazu, te ganaré en 5 segundos, se destransformará, tirará la Genkidama, que es imbloqueable, y volverá a la fase 4 con derecha R3. En 1 vs 1 es letal. Para balancearlo, habría que reducirle su regeneración a la mitad. Entre el resto de los que encabezaban el top, el Migate no Gokui perdió el incubrible en X triángulo, del que hemos hablado en infinidad de veces en el canal, y su golpe meteórico pasó de quitar 10.000 a 8.000. Lo mismo sufrió Gogeta Super Saiyajin 4 con su impacto definitivo, y Topo Dios de la Destrucción posee un melee con daño normal, cuando en el pasado era una máquina asesina, de tal forma que estas son sus nuevas posiciones. En conclusión, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Beta
Beta 13 se está acercando a lograr un competitivo casi perfecto. Le faltan sin dudas detalles que se irán puliendo con el pasar de las versiones. Y me quedan las siguientes preguntas. ¿Volverá mi combo con todas las transformaciones? ¿La Contra Z regresará un abanico de un fotograma? ¿Seguirá el Super Saiyajin 4 con esa carga de ki? Lo veremos en otra ocasión. De momento, esta es mi review. No te pierdas este 29 de diciembre el torneo de final de temporada de Budokai Tenkaichi 4 Online a Contra Z en justamente la beta 13.1. Ya sabes que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.